Excelente. Ya. Voy a comenzar con una presentación para completar. ¿Cómo está, Nikki? Buenas noches. Para completar lo que habíamos referido con el manejo operativo del Atlas T. Y en función de que complete esta presentación, voy a retomar el Atlas T, pero en una mirada un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Un proceso más complejo. Ya vamos a ver algo. La segunda etapa que se puede pensar del análisis de data cualitativa con el Atlas T. Voy a procurar hacer esos dos elementos el día de hoy. ¿Se logra ver mi presentación? Sí, se logró ver. Excelente. Debería decir, como les decía, los instrumentos y técnicas de recolección de información en una investigación de enfoque cualitativo. Ya, comenzamos entonces, por favor. Cuando se habla de instrumentos, en el enfoque cualitativo generalmente se relaciona aquellos artefactos, mentefactos, que permiten la toma del dato. Las entrevistas vienen a la par de grabaciones que puede ser asistida por una grabadora digital, posiblemente una videograbación de manera física, que también puede ser digital. Se pueden tomar unas notas de campo. Les voy a dar cuenta de algunas aplicaciones que permiten hacer esta toma de datos de una manera un poco más sistemática. También se pueden acudir algunos registros y todos ellos en la lógica de que le brinden al investigador una facilidad, el insumo para la sistematicidad de la data textual. Se dice que a pesar de que un investigador puede munirse de mucha instrumentación tecnológica o prescindir de ella, el principal instrumento de recolección de datos termina siendo el mismo investigador. Entonces es el sujeto de estudio, todos ustedes, los que se van a constituir en el principal instrumento para la recolección de los datos. Sin embargo, ya decía, es muy complejo para el investigador almacenar gran cantidad de información de manera memorística, ¿no? Entonces, cuando la información se hace grande y resulta que existen muchas unidades de análisis, se recomienda tener ciertos compiladores, cierta instrumentación que me permita facilitar ese trabajo. La observación se puede pensar como una primera técnica de recolección de información. Relaciono que cuando se habla de una observación, uno generalmente da cuenta de la vista, ¿no es cierto? De una mirada, de tratar de relacionar ciertos objetos mediante la visión, mediante una primera aproximación que pueda brindarnos una pauta sobre cómo interactúan las diferentes unidades de análisis en su campo naturalista o no. Ya decíamos, el campo naturalista es donde se desarrolla el mismo fenómeno de estudio. A esto se conoce como una primera inmersión inicial. Se recomienda que a la par de que se hace una revisión bibliográfica, uno se empapa un poco más del fenómeno de estudio. También es conveniente hacer una visita en campo in situ, en el lugar, para poder conocer mejor especificidades, lograr una mejor contextualización, si posible, lograr un registro fotográfico que me permita comprender con mayor amplitud de qué trata este fenómeno de estudio, cómo se manifiesta, qué particularidades tiene, ¿no? La observación, ya decía, si bien implica el mirar, se habla de una observación sensitiva, donde no solamente es el ver, sino también es el oler,
el degustar en algunos casos, el oír, si es que existen algunos elementos que sean susceptibles de ser sistematizados. Quién sabe, utilizar también el tacto, ¿no es cierto? Es decir, siempre esa mirada sensitiva que utilice los 5 sentidos es acorde a un investigador que tiene esa aproximación aguzada del fenómeno de estudio. Se recolecta datos de diferentes tipos de fuentes, ¿no? Es decir, hay diferentes unidades de análisis donde uno no siempre verifica un diálogo, tratando de conectar una data textual que viene de una entrevista, por decir algo, donde uno pensaría que el principal dato se traduce en lenguaje verbal, la narrativa. Pero también existen manifestaciones no verbales. Existe un lenguaje corporal, existen gestos, señas, entonación, puntos de estrés, situaciones encontradas, interacciones, interlocuciones, donde son importantes, según el fenómeno de estudio que estemos analizando, que deben ser registradas, que deben ser sistematizadas. Por eso pongo en paréntesis, es importante que el investigador ensaye una vista aguzada, ¿no es cierto? Es decir, una vista realmente que tome en cuenta muchos aspectos que se están manifestando en el entorno. Se pueden dar cuenta, como decía, de comportamientos, de ciertos hábitos, de formas particularísimas del lenguaje y un gran etcétera, 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 ¿no? Hay usos y costumbres, vestimenta, formas de hablar, formas de dirigirse, organizaciones implícitas, cierto tipo de jerarquía que uno tiene que ir detectando en el contexto en el que se realiza el fenómeno de estudio. Les pongo el ejemplo de un grupo focal que me tocó, les había comentado, ¿no? En el norte de Potosí, les comenté anteriormente, donde si bien se estila, como les había dado un apunte anterior, tener una junta de unas 6, 8, 10 personas como máximo, pero cuando se hace una convocatoria a través de los líderes sociales, es difícil delimitar el número de participantes, ¿no? Entonces simplemente fue un llamado comunitario donde aparecieron, no sé, por decir mucha gente, 50 personas, entre hombres, mujeres, y realmente era bastante concurrido, ¿no? Algo interesante que uno va visualizando y se apunta en las notas de campo es que la organización, sin ser solicitada, primero que no habían sillas, no había mesas, era el aire libre, era la intemperie, donde se forma un círculo. En este círculo, perdón, ¿me decían algo? Toma micrófono en cualquier momento, por favor, cuando se lo requiera, ¿ya? Si gustan comentar. Que no tienes antecedentes penales, que no tienes antecedentes así. Y para los hombres peor, para no maltratar a los niños más agresivo. Claribel, ¿quiere comentarme algo? Le escucho. No, Lica, está bien. Gracias, va a disculpar. Pierda cuidado. Ya, les iba relacionando entonces de que se hizo un círculo en el centro de un ambiente abierto y resulta que los líderes, las personas representantes, se ponen por delante y las mujeres, sus esposas, presumo, en muchos casos, se ponen un pasito más atrás, ¿no? Uno podría asumir una mirada, no sé, más de presencia más masculina, ¿no es cierto? Donde realmente se estaría relegando la participación de las damas, de las mujeres. Pero algo curioso era que si bien la interlocución era directa con los varones de la comunidad, los varones, cada que brindaban
una argumentación o daban alguna referencia, hacían la cara hacia atrás para consultar a las damas y pedir como que una participación, ¿no? Y de esa forma emitir un comentario, brindar una situación, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son importantes, incluso si fuera posible, ¿no? A veces puede ser obstrusivo el sacar una fotografía, el relatarlas, brindar una narrativa que permita conocer un poco más cómo es que se da este tipo de acercamientos, ¿ya? Perdón, aquí ha pasado algo. Seguimos. Para lograr la primera observación, algunos autores recomiendan introducirse al ambiente y mimetizarse con este. Cuando refiero a mimetizarse, es pasar desapercibido. Existe aquí literatura encontrada, ¿no? Algunos sugieren que una investigación no obstrusiva que resguarde el incógnito del investigador permite, en cierta forma, conocer el fenómeno de estudio sin perturbaciones, ¿no? La presencia de un agente externo puede generar animosidades que distorsionen, que puedan generar miradas sesgadas, incluso actuadas, imposturas, ¿no? Frente al extraño, frente a la persona que no es la habitual. Algunos preceptos éticos, por ejemplo, V. Flick relaciona que no puede ser una presencia incógnita total. Debe al menos relacionarse a en este caso del ejemplo que les daba, un líder comunitario, la presencia de la persona que es ajena al entorno, ¿cierto? Porque ustedes entenderán que en comunidad es difícil ir como extraño y empezar a solicitar datos, ¿no es cierto? Debe uno siempre pedir, hacer una petición, hacer que nos brinde una autorización, que nos den la llave para que se pueda tomar los datos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ser respetuoso también con los usos y costumbres de ciertas regiones, ciertos lugares. Ya, en ese sentido, esta observación sensitiva, que la sugieren muchos autores, debe adquirir un sentimiento profundo para poder entender la temática a través de las unidades de análisis. Una mirada empática, ¿no? Una mirada que en cierta forma sensibilice, se ponga en los pies del otro y pueda dar cuenta del fenómeno social. Entendamos que lo que se trata de capturar a través de la observación son los constructos mentales de las diferentes unidades de análisis. Por tanto, observarlas como un agente externo, ajeno a esa realidad, no siempre es conveniente, ¿no es cierto? Porque esa mirada de turista resulta mostrando poco familiaridad con el fenómeno de estudio y no siempre es agradable para las personas que uno está explorando, para las cuales hacerles sentir que uno la está viendo con lupa, no es agradable. Y por supuesto, también para los propósitos de profundidad del estudio, siempre es conveniente tener un acercamiento empático. Algunas consideraciones éticas que siempre son importantes de tenerlas en cuenta. Que el respeto al participante es primordial. Tuvimos un apunte hace no cuánto, no recuerdo con precisión, pero decíamos, ¿se debe tutear o se debe ustear a la persona que uno está consultando el dato? Y resulta cuando es una persona mayor que no es de nuestra familiaridad, siempre es conveniente, independientemente de su sexo, de su edad, de su condición social, brindar una mirada de usted, ¿no es cierto? De respeto, de siempre brindar la cortesía apropiada. Es importante minimizar la influencia sobre los participantes, es decir, obtener una información tal como ellos la revelan. Procurar alguna toma de datos tendenciosa o incluso que puede ser motivada por algún elemento monetario, pensemos en este caso, por un precepto ético en investigación científica no es recomendable. Por más que esto se relacione un elemento pecuniario, digamos, es decir, una
siempre se siente como una dádiva, como una obligación a ser parte de esta investigación de manera no voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante dar cuenta de ello. También el tema de la presencia de ciertas jerarquías dentro de la consulta puede influenciar al resto de los participantes. Ya contaba, si de pronto estamos hablando sobre algún proceso de enseñanza-aprendizaje y se está haciendo una crítica sobre el sistema administrativo de una unidad educativa, tener presente ahí al director de la unidad educativa puede generar cierta animosidad que haga que los participantes no emitan sus manifestaciones de manera abierta, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante cuidar ese tipo de situaciones. O de pronto, se está relacionando, como hicimos en un estudio de los afrobolivianos, con mujeres afrobolivianas, y se estaba relevando información sobre derechos sexuales y reproductivos. Tener la presencia de un varón cohíbe, ¿no? Entonces, es siempre importante brindar una contextualización apropiada, el marco referencial apropiado para poder brindar la familiaridad, la afabilidad a los participantes que nos están brindando de su tiempo. Es importante evitar inducir respuestas, ¿no es cierto? En algunos casos puede darse silencios incómodos, ¿no? Donde el participante no desea extender su respuesta, entonces no se puede tampoco hacer una exigencia mayor, sino más bien procurar una respuesta voluntaria, afable. Esto es sumamente importante, ¿no? Uno no puede criticar, ¿no? Es decir, realmente uno simplemente es, el investigador es receptor del dato, no puede brindar un juicio de valor, una crítica, un prejuicio, una ponencia, ¿no? Entonces simplemente es asentir, brindar una mirada empática y hasta ahí es que toca el papel del investigador, concentrándose en mantener el dato. Es importante, se habla de la triangulación, voy a hablar de esto un poco más adelante, la triangulación intermétodo, intramétodo, entre unidades de análisis, entre técnicas, bueno, realmente esto es amplio, pero tener fuentes de datos diversas es siempre importante, ¿no es cierto? Brindar heterogeneidad en cuanto a las consultas de las diferentes unidades de análisis, que no solo tengan la óptica de un tipo de participante, sino tengan una óptica diferenciada, heterogénea, distinta, que permitan una mirada ampliada del fenómeno de estudio. A ver, esto es importante porque es parte de la instrumentación de la observación de campo. Se requiere tomar algunos apuntes. Existen aplicaciones, softwares que permiten hacer esto. Por ejemplo, el EndNote, no sé si lo conocen, el que tiene un iconito de un elefantito, permite tomar notas sistematizadas en el celular. Es una buena referencia, ¿no? Porque he visto algunos colegas, el año pasado trabajaba con un colega español que utilizaba activamente el tema del EndNote para sus notas de campo. Entonces era muy curioso porque él en cualquier momento, como nos ocurre a cualquiera de los investigadores, uno toma una nota de campo que puede ser incluso en una servilleta, ¿no? Entonces simplemente escaneaba en el EndNote su servilleta y luego sistematizaba, digitalizaba sus apuntes y luego los integraba a la investigación, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí lo que les estoy mostrando es una nota de campo simplísima, ¿no? Imagínense que estoy hablando de una hoja cualquiera, que puede ser cuadriculada, no cuadriculada, de cuaderno, de un papel bond o lo que corresponda, que lo que está haciendo simplemente es como que dividir, ahora lo voy a dividir, ¿no? Dividir en dos partes importantes esta nota de campo. Una nota de campo que, este es un punto importante. Las notas de campo, salvo que se trate de equipos numerosos que están participando en esta investigación, generalmente se solicita no delegarlas, porque son las notas propias del investigador, ¿no es cierto? Entonces pedir, digamos, a mi hermano, a mi amigo, a mi hijo, anda a tomarme las notas de campo, no siempre es lo apropiado porque se pierde de vista la mirada
que tiene del objeto de estudio el propio investigador, ¿no es cierto? Entonces realmente debe darse a la tarea de poder realizar sus propios apuntes. En ella se pregunta sobre otras unidades de análisis requeridas, es decir, si de pronto yo estoy hablando con estudiantes y de pronto los estudiantes relacionan los compañeros de otros cursos, por decir algo, entonces lo apunto en las notas de campo y de esa forma voy relacionando que debo después hacer consulta a estas otras unidades de análisis emergentes. Una nota de campo, pensemos que estoy hablando de una plana, de una página, como se las escribe en caliente, no siempre brindan una buena caligrafía o una nota que sea ordenada, ¿no es cierto? Entonces, generalmente lo que se hace es hacer una división muy simple, como las que le voy a poner acá. Parto la hoja en dos y en una de las partes, pensemos la parte de arriba, relaciona la parte descriptiva, lo denotativo. ¿Qué quiero decir con lo denotativo? Es lo fáctico, ¿ya? Es lo que es un hecho, lo que es algo que no es un juicio de valor, sino no es una presunción, sino puedo incluso darle notas de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, 11:50, 5 personas entraron a la sala, eso es un hecho, ¿no es cierto? Las 5 personas aparentan ser personas de la tercera edad, un hecho, que debe ser comprobable, pero en realidad no está dando una presunción, un juicio de valor, sino está dando una relación de las situaciones, ¿no? Y la parte de abajo dará cuenta del elemento interpretativo, es decir, lo connotativo, lo que no es un hecho, sino es una mirada mía, ¿no? Estas personas parecen estar disgustadas. De pronto han entrado haciendo gestos particulares y estos parece que les hace notar, da la impresión, hacen sentir de que no están cómodos en el lugar, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, así se van nutriendo estas notas de campo de una manera simplísima. Hay complicaciones en hacer una nota de campo que después podemos conversarlas más extenso y les puedo incluso mostrar algunos ejemplos de notas de campo mientras vayamos avanzando unos contenidos más. Pero simplemente quiero relacionar acá que una nota de campo no requiere ser muy compleja, pero sí distinguir lo que es fáctico de lo que es interpretativo. En el análisis se extraen las notas, más bien de campo, extraen dimensiones del análisis. Quiero decir con esto, se pueden dar cuenta de relatos, de diálogos, de notas de contexto, y todas ellas convertirse en una unidad de análisis. No debe tratarse de una notación pasiva. ¿Qué quiero decir con notación pasiva? Que de pronto requiere explorar más, es decir, no es simplemente como una bitácora que dicen 10 en punto llegaron, 10:05 prendieron la luz. Es decir, esa es una nota pasiva, ¿cierto? Una nota que brinde cierta narrativa, cierta descripción, si posible con algún detalle, ¿cierto? Se sugiere estas notas realizarlas en caliente. ¿Qué quiere decir en caliente? En el momento. Es decir, mientras se está hablando, que haya una segunda persona que puede estar realizando la nota, o uno mismo, ¿no es cierto? Realizando la nota, me refiero. No siempre es posible, por una lógica empática, de que mientras uno está conversando con alguien, se ponga a escribir, ¿no? Incluso puede ser una muestra irrespetuosa de que uno no está atendiendo lo que está haciendo. Lo mismo, ¿no? Cuando uno está en un diálogo y se pone a revisar el celular, realmente es una gran falta de respeto, ¿no? Porque dicen, no me interesa lo que estoy hablando contigo, sino yo prefiero ver lo que está en mi celular o la conversación, el chat que estoy teniendo. Entonces, realmente ahí esos elementos que perturban son necesarios de dejarlos de lado. Cuando no se pueden tomar estas notas de campo en el momento, por el tema de respeto, como refería, entonces uno puede acabar el momento de la indagación, de la exploración, del acercamiento a campo, y luego hacer un periodo, un momento de rememoranza en caliente y anotar, apuntar todo lo que ha ocurrido en el lugar, ¿cierto? En la situación. ¿Por qué digo en caliente? Porque si se realizó la entrevista o la visita a campo el día de hoy y resulta que yo quiero tomar mis notas al día viernes,
voy a perder muchos elementos, ¿no? Por eso es que es importante recordar lo que ha sucedido en el momento, incluso si fuera necesario en lo que estoy apuntando. Ay, me he olvidado de esto. Vuelvo al lugar, ¿no es cierto? Puedo tener la oportunidad de volver al lugar y quién sabe, incluso sacar una foto, hacer una nueva consulta, ¿no es cierto? Por eso es la sugerencia de hacerlo en caliente. Ya, aquí por favor, quería que mi apunte sea cortito y más bien complementarlo con esta actividad que dé cuenta a ustedes de una nota simple basada en la observación. Ahora quiero que me auxilien como siempre me auxilian. Primero, que me auxilien por favor con una capturita de pantalla. Y segundo, por favor, si es que alguien me puede auxiliar leyendo el enunciado de esta actividad, que ya lo tienen en plataforma. ¿Alguien me puede auxiliar? Sí, sí. Observe un episodio de la vida real en casa, el que guste, por 10 minutos. Puede ver a sus niños jugando o pasando una clase virtual, a la pareja alistándose para el teletrabajo. Y anote lo que ocurre a detalle. Posteriormente, reflexione sobre lo que observó. Describa qué ocurrió, qué tipo de interrelaciones pudo apreciar, qué le llamó más la atención. Distinga con una línea lo connotativo y lo denotativo. Sus respuestas hasta finalizado el día martes 15 de febrero en el foro Sí, hay un error habilitado. ahí, perdón, 15, es 15, es 15. Mil disculpas, es 15. Es 15, recuerdo que en la plataforma anoté 15, no sé por qué aquí me he equivocado. Ya, ¿se comprende de qué trata esta actividad? Creo que está simple, ¿no es cierto? Es una pequeña narrativa donde sí me interesaría hacer una distinción de lo fáctico, de lo interpretativo, ¿no es cierto? Lo connotativo de lo denotativo, por favor. Básicamente es eso. ¿Se comprende? De hecho, ahora me ha dado la curiosidad de revisar plataforma y que esté con el apunte correcto. A ver. Está correcto, ingeniero. ¿Está? ¿Está Sí, correcto? 15 dice. Ah, ya. Qué error grande. No sé qué ha pasado, la verdad. Es decir, esos lapsus que uno piensa una cosa y anota otra. Sí, realmente, mil disculpas. Ya. Sigamos entonces. Comentarios, sugerencias, inquietudes, consultas. Veo chat, no tengo nada. Claudia me dice si está claro. Gracias, Claudia. Gracias por la lectura también, Mónica. Si es que hay alguna otra mirada, es muy simple el tema de la observación y sí es tener en cuenta una primera aproximación para dar cuenta de lo que está sucediendo en el contexto de nuestra investigación. Para los que pretenden hacer un trabajo de campo, siempre es bueno hacer esta primera inducción a través de la observación, ¿sí? Bueno, me van comentando, ¿ya? Voy avanzando un poco más. Sí, adelante, por favor, le escucho. Perdón, una Sí, consulta. sí, claro, por ¿Hay la favor. posibilidad de realizar esta actividad en otro entorno? En cualquiera. ¿Por qué yo decía el tema de en casa, ¿no es cierto? Porque de pronto se hace más a mano, ¿no es cierto? Pero si gustan cualquier otro, de hecho el ejercicio original decía hacerlo en el parque. El ejercicio original lo planteaba el señor Michael Quinn Patton, ¿no? Donde él hacía sus prácticas de observación buscando una plaza distinta cada semana, ¿no? Entonces él buscaba una plaza para ver cómo se daban las interacciones y hacer la distinción de lo denotativo de lo connotativo en sus notas de campo. Y tiene unos ejemplos bien interesantes que va mostrando sus observaciones de campo en diferentes plazas centrales del mundo, ¿no? Entonces, es de ahí es que yo pensé dar esta facilidad de hacerlo en casa. Pero si gusta en otro contexto, en el trabajo, si trabaja en una clínica, en el centro de salud, en el hospital, si de pronto dan docencia con sus estudiantes en aula, cualquier espacio es bueno. Lo que sí es importante del ejercicio, hacerle distinción, como decía, entre lo denotativo de lo connotativo. Y si pudiesen ponerle una esquinita, marcas de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, a razón de poder dar seguimiento a cómo es que... Yo luego les voy a comentar sobre las marcas de tiempo. Si se puede, si no, no es importante. Porque cuando hagamos los grupos focales, vamos a retomar con este tema de las marcas de tiempo.
¿Ya? Recuerdo que tenía por ahí unos ejemplos de notas de campo, pero no las tengo a vista. Luego lo vemos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo ok? ¿Seguimos? Sigamos. A ver, voy a ver si tengo mis ejemplos de las notas de campo así rapidito. Si no, nos vamos de buenas a primeras a continuar todo esto. No, no las encuentro. Ya, luego si las encuentro se las voy a compartir y vamos a revisar un poquito estos ejemplos de notas de campo. Por ahora continuemos. Ya, sigamos entonces. Me dicen por favor si se está viendo la presentación. Vuelta, ¿no? Sí, se ve. Excelente, gracias. Gracias, Isao. Seguimos entonces. La observación puede relacionar grados de participación. En este caso estoy hablando niveles de participación del observador. En la mirada de enfoque cualitativo bastante gringa, pensemos, ¿no? De Estados Unidos, se ha popularizado bastante el tema de la observación participante. De hecho, hay toda una escuela de observación participante en donde hay maestrías para imbuirse en la técnica de observación participante. Sin embargo, ahora no voy a ser extenso en la lógica de la técnica, sino más bien relacionar estos niveles. Se puede hablar de una observación no participante, por ejemplo, cuando se observan videos, digamos, una toma de dato pasada, o se realiza una revisión documental. A este tipo de recolección de datos es data no obtrusiva, que vamos a hablar en un momentito más, que trata el tema de lo no obtrusivo. Uno también podría ser un participante pasivo, que relaciona con un participante pasivo, donde el observador, si bien está presente, es un poste, ¿no es cierto? No interactúa, no se hace notar, si posible está de incógnito, ¿no es cierto? Entonces no es ni llamativo en su vestimenta, no se identifica y simplemente está dando cuenta de la situación del momento. Puede tener una participación moderada, donde el participante, el investigador, podría identificarse. Puede participar de alguna actividad, pero sin buscar hacer injerencia. Distinto a lo que puede ser una participación activa, ¿no? Donde el participante se mezcla completamente con el entorno, con las diferentes unidades de análisis, sin dejar su rol de observador. Es decir, no se hace uno de ellos, no se hace una unidad de análisis más, sino está claramente demarcado que es el investigador, a pesar que puede buscar ser parte del mismo. Y esto realmente es la esencia de una investigación etnográfica, donde la participación es completa y el investigador deja su rol de observador y se convierte en un participante más. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de, o han leído o han visto alguna referencia del profesor Javier Albó. ¿Han escuchado hablar de Javier Albó? ¿Alguien? No. Javier Albó es un padre jesuita, ¿no? Creo que es jesuita, disculpen si equivoco la referencia. Yo, más que por su vida de fe, digamos, conozco por sus investigaciones que es un misionero, dice Jenny, sí.
Sí, pero es bien interesante, ¿no? Es investigador de la Universidad de Cornwall, ¿no? Entonces, creo que su doctorado es antropología y ha hecho este tema también de una especialización en observación con participación plena. Entonces, sus estudios etnográficos justamente tratan de imbuirse de lleno en una comunidad y conocer sus usos y costumbres, vivir con ellos, aprender el idioma, realmente ser uno más, ¿no es cierto? Ser considerado un indígena originario, como él mismo dice, ¿no es cierto? Soy un cara indígena originario, ¿no? Pero ese tipo de estudios realmente tienen repercusiones bien interesantes, ¿no? Ya les comentaba esa esencia del señor Malinowski, ¿no? Es decir, que hizo sus estudios en islas de Centroamérica, donde convivía con lugareños por mucho tiempo, ¿no? Incluso llegó a casarse, ¿no? En el lugar, hicieron cierto ritual de aceptación a la comunidad, ¿no? Entonces realmente eso sí es participación completa, ¿no? Y hay distorsiones y distorsiones, ¿no? Yo siempre comento el relato que me tocó vivir de una doctorante holandesa que vino a trabajar, a hacer su investigación con las mujeres que piden limosna en el norte de Potosí, ¿ya? Su investigación sumamente interesante, ¿no? Porque terminó conviviendo con ellos en sus lugares de hospedaje, relaciona el tema de cómo es que se da incluso un trueque, un intercambio de los bebés, ¿no? Para pedir limosna, cómo hay cierta migración en ciertas épocas del año, las épocas navideñas las confluye más en las ciudades más populosas, ¿no? Vienen a La Paz, van hacia Cochabamba, ¿no es cierto? Es bien, bien interesante el tránsito que hizo. Pero curiosamente de esta participación completa, es bien interesante la narrativa que ella brinda, ¿no? Pero terminó embarazada, ¿no? Entonces realmente ese tema de la participación completa debe tener ciertos límites, ¿no? Ciertas delimitaciones en cuanto a cómo uno se termina imbuyendo en el fenómeno de estudio, ¿no? Es decir, realmente ya parecería de una investigación científica algo autobiográfico, que también se lo puede hacer, ¿no? Pero tiene otro tipo de connotaciones. Ya. El objeto de lograr participaciones más activas es permitir un mayor entendimiento del fenómeno. Y esto es bueno hacer un hincapié, ¿no? Sin interferir en el fenómeno de estudio, ¿no? Cuando se introduce un elemento ajeno, externo, a un contexto natural, donde el fenómeno de estudio, ese elemento externo es ajeno para el fenómeno de estudio, siempre da cuenta de sesgos, ¿no? Entonces, es importante generar un balance que permita volver a la razón de por qué se está realizando esta acción, ¿no es cierto? Que en términos simples es responder a una pregunta de investigación basada en evidencia empírica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objeto final, ¿no? No realmente hacer una realización de vida o de pronto conocer la experiencia o, bueno, no sé, realmente hay otro tipo de alcances que pueden ser corolarios a la investigación misma. Ya, así como una primera inducción en campo se da a través de la observación, también una primera inducción que puede ser tal vez más recurrente, incluso pensemos transversal a todo el estudio, es el tema de la revisión documental. La revisión documental, en muchos casos, se la relaciona con un trabajo de escritorio. No siempre, porque revisión documental incluso es acudir a fuentes primarias, ir a repositorios, archivos, ¿no? Entonces, eso se hace un poco más complejo. Es una fuente importante de generación de datos. Se recomienda también que sea, así como la observación, una primera fuente.
Comprende, y aquí quiero que sean amplios en el tema de lo documental, ¿no es cierto? Lo documental comprende archivos, comprende materiales que pueden ser vestimenta, fotografía, videos, audios, artefactos de índole diversa, ¿no? Cualquiera de ellos que permita entender con mayor profundidad el fenómeno de estudio. Documentos personales pueden darse por fuente de generación. Por ejemplo, los generados por razones oficiales, como el caso de una cédula de identidad, un certificado de nacimiento, un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Este tipo de documentos son incluso legales en algunos casos, ¿no? O pueden ser generados por razones personales, ¿no? Es decir, que tal vez uno esté relacionando alguna mensajería, algún chat, cartas de amor, o ahora que se tiene el tema de las redes sociales, ¿no? Los WhatsApps, los mensajes Instagram, o bueno, no sé, un Twitter, o ese tipo de documentos. Generados por razones profesionales, producción intelectual, podrían ser papers, documentos de trabajo, una tesis, pueden compilarse en audios, videos, artículos personales como ropa, atuendos, disfraces, diarios, documentos grupales como relacionar orden del día, actas, manifiestos. Yo recuerdo de una investigación que todavía está en curso, donde se tenían que tomar datos de las juntas vecinales. Entonces, como el investigador hacía mucha interacción con estos grupos humanos, entonces, para llevar un registro que luego pueda ser sistematizado, daba cuenta de las acciones que se daban en el día, una orden del día, y al final hacía como que una narrativa que sintetizaba lo que se había relacionado en esa reunión y una acta con las firmas de los participantes. Estas actas, estos órdenes del día o manifiestos que correspondan, pensemos en una tesis, en este caso el ejemplo que le estoy dando es una tesis doctoral, va como anexos o apéndices, que vamos a hacer la distinción luego, ¿no? Entre anexo y apéndice del documento, ¿no? No siempre es parte del corpus de la tesis o del documento, ¿no? También hay otro tipo de documentos personales no convencionales, como pueden ser grafitis. He visto esto con las subculturas del alto, el tema de las páginas web, el tema de las redes sociales, foros y aquí un gran etcétera. Ya decía, trátese de documentos en físico que pueden ser fotografías, videos, audios, vestimenta, diarios, actas o lo que corresponda. Eventualmente, todos estos documentos deben ser susceptibles de ser sistematizados en un programa como el que hemos visto el día jueves, un Atlas T, ¿no es cierto? Y generar conexiones, vinculaciones conceptuales que me permitan evidencia empírica para responder a mi pregunta. Vamos a pasar del elemento textual al elemento conceptual, al análisis conceptual con el Atlas T, y vamos a ver cómo se integran este tipo de documentos. Registrados con fuente, por supuesto, es decir, no es simplemente tener una prenda de vestir, sino hay que relacionar su modo de obtención y alguna nota que diga esto pertenece a, y que dé un relato de por qué es importante incluirlo dentro de la investigación. No es simplemente incluir por incluir las cosas, no es una colección de museo, ¿no es cierto? Sino es una colección que responde a un objeto de estudio. Sobre su obtención, estos pueden ser solicitados por recolección o generados, o pueden en algunos casos no ser solicitados. Aquí también hay un precepto ético, ¿no? Porque uno tiene que relacionar la fuente. Pero se puede hablar de elementos no obtrusivos. Esto puede darse de manera más usual en investigaciones históricas. El señor Michael Quinn Patton habla, ¿no? El tema de que en algún momento le tocó explorar en la basura, ¿no? Es decir, para poder relacionar ciertos elementos de la cotidianidad, ¿no? Que tal vez no pudieron ser recolectados de fuente propia o a petición.
El tema de las tumbas, por ejemplo, revisando cierta... una línea, pues se pueden construir líneas de tiempo, ¿no? Donde se relacionan ciertos eventos y con ellos se pueda dar conexión de algunos eventos, elementos históricos para la investigación. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del Padre José de la Fundación Arcoíris. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? No. ¿No lo conocen? ¿No han escuchado hablar nunca del Padre José? ¿Han escuchado hablar de la Fundación Arcoíris? ¿Han comprado alguna vez pastelería de la Fundación Arcoíris, sus pancitos? Sí, de la fundación sí, pero en particular al padre José, no. El Padre José es el precursor, ¿no?, de la Fundación Arcoíris, que ha llegado al país hace bastante tiempo, creo que son más de 20 años. Yo recuerdo de los primeros escritos del Padre José, que justamente hacía investigación de los niños que trabajan en el cementerio, que dormían en tumbas, ¿no? Y le tocó a él también dormir en esas tumbas en una lógica de una investigación etnográfica, conocer un poco más de su vida, ¿no? Es decir, fueron sus primeras aproximaciones al trabajo social y a la investigación como tal, ¿no? Después ya se generaron otro tipo de vertientes, ¿no? Como el tema de las diferentes relaciones que tiene con nuestra sociedad a través de su fundación, ¿ya? Pero es otro aspecto que seguramente podemos hablarlo más luego en otro momento. Yo tengo una investigación con Fundación Arcoíris que relaciona el tema de los niños con padres en la cárcel, ¿no? Entonces realmente ha extendido bastante el tema de este tipo de investigaciones sociales que hace también Fundación Arcoíris. Curiosamente, se conoce más de sus investigaciones fuera del país que en nuestro medio. Ya, vamos un poquito más entonces. Ya, así como he hablado de observación, he hablado de revisión documental, es importante relacionar la indagación. Indagación, en este caso, indagación directa, ¿no es cierto? Es la consulta, es hablar, es a través de preguntas ir recolectando datos de las mismas unidades de análisis. La analogía que hacíamos con el enfoque cuantitativo son las encuestas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacíamos nuestro ejercicio con el Google Forms, ¿no es cierto? Donde planteábamos en el ejemplo de las relaciones extramatrimoniales ciertas preguntas. Y si bien no hemos aplicado el cuestionario en vivo, hemos hecho un simulacro donde las respuestas serán brindadas por ustedes mismos, ¿no es cierto? Entonces, ahí era una especie de indagación autosuministrada. Generalmente las encuestas es un trabajo de tocar puertas, no sé, pues dar cuenta de un cuestionario e ir apuntando en papel y lápiz, digamos, un cuestionario, ¿no? Y ya no se lo realiza así, es poco, incluso el Instituto Nacional de Estadística se ha modernizado en gran parte de su proceso y las respuestas las digitaliza en tiempo real con una tablet, ¿no es cierto? O con un smartphone. Ya, pero más allá de eso, la esencia del face-to-face no se ha perdido, ¿no es cierto? Es una indagación que puede realizarse de manera directa o indirecta. La técnica del enfoque cuantitativo, cuando la indagación es individualizada, es la entrevista, es la misma. La entrevista es una consulta un poco más íntima en el enfoque cualitativo, más profunda, flexible y en algunos casos también podría ser abierta. En el enfoque cuantitativo, generalmente las preguntas que se persiguen son de respuesta cerrada, ¿no es cierto? Acotar a categorías que luego puedan, ¿por qué cerradas? Porque su sistematización, su codificación es más fácil para convertirla en una cifra, en un número. Al final del día, el enfoque cuantitativo lo que persigue es un resultado numérico, una cifra. En el enfoque cualitativo, no. En el enfoque cualitativo más bien importa la extensión en la respuesta, que la persona que se está consultando pueda explayarse, pueda dar una narrativa mucho más amplia, pueda realmente brindar una historia, un relato transparente, amplio,
que realmente nos permite entender el fenómeno de estudio a través de su narrativa. Vean ustedes en imagen, tienen aquí una dupla, entrevistado-entrevistador, donde en esa lógica de afabilidad hay la posición, ¿no es cierto? Es un frente a frente, ¿no es cierto? Generalmente se estila hacer este tipo de acercamientos. Bueno, ahora por COVID habrá que mantener la distancia, ¿no? Pero generalmente mientras la cercanía se propicie, se pueda dar, siempre se genera un ambiente de familiaridad, de empatía. La interacción del entrevistador y el entrevistado o entrevistados comprende una construcción conjunta de significados en relación a un tema mediante una guía, ¿ya? El instrumento, entonces, de la indagación siempre es una guía que brinda ciertas respuestas. Algunos tipos de entrevista, ¿no? Puede relacionarse entrevistas que sean estructuradas, donde a la especie de un protocolo se sigue una guía y se va siguiendo paso 1, paso 2, paso 3, un orden preestablecido. Puede existirlas, aquellas que sean semiestructuradas, donde si bien puede haber una guía, el entrevistador puede salirse de las preguntas de esta guía, ¿no? Y hacer otras preguntas adicionales que consideren pertinentes, ¿no? Que emerjan de la indagación. O puede ser una entrevista abierta, donde no se prescinde de la guía siempre tiene que estar presente. Sin embargo, el entrevistador puede tener completa flexibilidad de manejar la indagación. Muchos casos, cuando se da una narrativa y uno tiene 5 preguntas, un entrevistado elocuente nos responde en su primera locución las 5 preguntas de corrida, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser habilidoso de generar un nuevo orden, de ingeniar nuevas consultas, de brindar ciertas aclaraciones, cierta profundización y de seguir un hilo conductor en la temática que uno está realizando. Aquí les pongo un ejemplo de una guía de entrevista a actores clave. Creo que se ve esto bien chiquitito. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Yo recuerdo tenía el ejemplo en un PDF. Entonces quisiera compartirles el ejemplo en PDF. A ver, voy a poner aquí la guía. Aquí está, guía de entrevista. Guay, ¿por qué no abre? Ya, no la encuentro. No lo encuentro, entonces, ¿por qué debí de borrar ese archivo? No. Debí de borrar el archivo. Se las voy a buscar y les voy a volver a compartir. ¿Ya? Sigamos. La guía tiene una lógica, una estructura como las que les voy a mostrar, ¿no? De hecho, hemos visto en el ejercicio del día jueves una guía donde están las respuestas ya transcritas. Hay una parte inicial que relaciona los objetivos que persigue esta entrevista. Los objetivos, por supuesto, vienen del documento, ¿no es cierto?, de sus tesis, donde hay una pregunta de investigación, hay objetivos que uno pretende desarrollar. Habla del ambiente, que en general habla de un lugar que nos permita el diálogo, que permita el espacio que sea adecuado, que brinde la luz, que brinde el ambiente propicio, ¿no es cierto? No siempre es posible, pero en la medida de lo posible uno trata de seguir cierta conveniencia, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado acá? Ya. Bueno, sigamos. Así como el ambiente también uno habla de materiales, ¿no? Materiales que les decía, relacionan una grabadorita, que puede ser su celular, un cuaderno de apuntes, un bolígrafo. Generalmente se sugiere utilizar bolígrafo más que lápiz, ¿no? Porque el bolígrafo, a pesar de que uno puede ir tarjando, es la nota que uno permite tener cierta claridad en cuanto a lo que uno va relacionando al momento de tomar la entrevista. El equipo de trabajo generalmente relaciona a un entrevistador y a un entrevistado, pero si se puede contar con una persona de apoyo
que facilite el tema de la grabación, de la toma de notas, quién sabe, una fotografía o lo que corresponda, siempre es bueno. Se habla también de una duración de la entrevista, que generalmente se le estila de unos 15, 20, 25 minutos. Pensar en una entrevista de los 30 minutos para arriba es inmanejable, ¿no? Inmanejable porque genera pues impaciencia, es difícil que nos puedan regalar una entrevista muy larga. Siempre se agradece que las entrevistas, porque nos están haciendo un favor, regalando su tiempo, sean cortitas, sean específicas, sean rápidas. Y el desarrollo. En el desarrollo, lo más importante del desarrollo comprende las preguntas, ¿no? Las preguntas que uno va a realizar, que por supuesto deben girar en torno a responder mi pregunta de investigación y que tengan vinculación plena con mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, yo no le voy a preguntar sobre su color favorito, sobre su signo zodiacal, sobre su hobby, ¿no? Esas son preguntas irrelevantes que pueden servir para romper el hielo como un preámbulo, pero que no repercuten en nada a la toma del dato, ¿cierto? No brindan ninguna utilidad. Y un cierre, donde generalmente en el cierre uno agradece, se despide de una manera cortés, amable y da cuenta de cuándo se puede dar devolución de esta información, si fuera el caso, ¿cierto? Es decir, siempre se agradece el que las personas que nos están brindando de su tiempo luego puedan saber cuál es el resultado final que trae consigo el aporte que ellos han hecho. Generalmente las primeras entrevistas se las considera como de prueba, piloto, que sean abiertas porque permiten el ir estructurando, ir incluso redactando de una manera más apropiada las preguntas que se van haciendo. En muchos casos las categorías de respuesta las desarrolla el mismo entrevistado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien uno puede emitir una pregunta, la función de respuesta es de pleno control del entrevistado. Entonces puede responder elementos bastante dispersos, complementar con otros elementos, o finalmente no estás respondiendo a nuestra pregunta, ¿no? Entonces tiene que ser el investigador el que genere cierta empatía, que luego permita explorar nuevamente en lo que se está consultando. Dime, papito. Ya, mi amor. Anda nomás. Perdón, disculpen. Seguimos. Algunos tipos de preguntas para la guía. Existen las preguntas que son generales, disparadoras, donde relacionan una opinión. ¿Qué opina usted de? ¿No es cierto? Es decir, no son preguntas que requieren conocimiento alguno, sino más bien una experiencia, un anecdotario. Existirán algunas preguntas que pueden ser más ejemplificadoras, que sirven como disparadores para profundizar más de una temática. Por ejemplo, usted comenzó sobre la mala atención en, ¿podría darme un ejemplo? Se solicita un ejemplo, ¿no? De entrevistado y así de esa forma amplía su respuesta. Algunas preguntas estructuradas que puede solicitar una lista de categorías, por ejemplo, refiérame sobre rojo, luego refiérame sobre amarillo, luego refiérame sobre verde, entonces le está dando como que la pauta para que el entrevistado pueda dar cuenta de los puntos que le está relacionando el entrevistador. Algunas preguntas de contraste que pueden relacionar semejanzas o divergencias, similitudes o diferencias. Y otras que pueden ser más de, ¿cree usted? Opinión, sentimiento, cómo se siente respecto de, sensitivas, ¿no? Otras que pueden ser de conocimiento, si sabe sobre, de algo más fáctico. Otras que den cuenta de una situación particular, de un momento, algún antecedente que relate una experiencia, una vivencia sobre un cargo, sobre un rol. Otras de simulación, como decir, ¿qué haría usted frente a? ¿Cómo actuaría? Es importante el contenido y la narrativa de las preguntas que uno va realizando en la entrevista. La información la transmite el entrevistado, quien conoce la realidad del fenómeno a estudiar, o finalmente termina siendo un experto en la temática, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con la palabra experto, ¿no es cierto? Hay que saber cuándo y cuándo no utilizar la palabra experto. De actor clave o no sé, incluso buscar la palabra apropiada, ¿no? Imagínense hablar de expertos si estamos hablando de
de una investigación que relacione víctimas de agresión sexual, ¿no? Es impertinente decir experto. Es indispensable no preguntar de manera tendenciosa o induciendo a una respuesta, esto es lógico. El principio y final puede predeterminarse, pero no siempre es conveniente delimitarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos relacionando una entrevista que debe durar unos 10-15 minutos. Pues resulta que el entrevistado entra en calor y empieza a explayarse, ¿no? Empieza a relacionar más elementos. Por favor, no pueden ustedes cortar la entrevista y decir, se ha acabado mi tiempo, hemos dicho 15 minutos nomás y entonces hasta aquí quedó. Basta, ¿no? Y uno le corta, ¿no? Entonces, eso no existe en las entrevistas, en el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Simplemente uno tiene que ser paciente y hacer una mirada empática, escuchar, atinar. El ver constantemente el reloj es realmente una descortesía grande, o el de pronto no seguir con la mirada y dar cuenta como que ir siguiendo el relato también es un divorcio que luego dificulta la toma del dato. La grabación siempre es importante. Yo les decía, mis métodos de grabación tal vez arcaicos, uno puede utilizar el celular, pero siempre es bueno tener algo que nunca falla, ¿no es cierto? Las grabadoras digitales, incluso yo tengo un colega que hasta ahora sigue grabando con cassette, ¿no es cierto? Los cassettes, no los grandotes, los pequeñitos, pero tiene su grabadora donde sigue dando cuenta de la forma como se lo hacía hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto? Recomendable grabar una entrevista con un aparato que luego pueda tener un audio en formato digital. Bueno, el cassette ya no, bueno, es más complicado digitalizarlo, ¿no? Tiene que ser todo un proceso artesanal para poder digitalizar sus entrevistas. Pero en muchos casos el tener un audio digitalizado permite incluso una transcripción que puede ser manual, verbatim, textual, quiero decir con esto, o una que puede ser asistida, ¿no? Es decir, hay programas que reconocen la voz y uno puede, como el Dragon Natural Speaking, o hay otros más, no sé cuántos de ustedes conocen el Speech Notes, que mientras uno está hablando va generando texto automáticamente en el celular, ¿no es cierto? Y simplemente cuando uno acaba la entrevista lo puede mandar como un mensaje WhatsApp a otro receptor y es de muy buen uso, ¿no? Ahí les paso un sitio que es de la Universidad de Dinamarca, que realmente tiene el tema de transcriptores para diferentes formatos de audio, ¿no? Entonces, puede ser de ayuda si es que eligieran esta opción. A ver, les pongo en el chat para que ustedes curioseen en el Google Store. Es el Speech Notes, se escribe así como lo estoy poniendo, ¿no? Entonces ponen algo, es de libre descarga, el Speech Notes, y ven qué es lo que hace el Speech Notes. Es bien útil, ¿no? Y además que su reconocimiento de voces es bueno. Es bueno. Ya, sigamos. Es importante, una vez acabada la entrevista, que esta se la pueda evaluar. Si el ambiente fue adecuado, si no hubieron muchos ruidos o interrupciones. Ya les comentaba, ¿no? De pronto hay algunos ruidos, hay una construcción al lado, ¿no? Que no permite que se escuche bien la entrevista, o de pronto hay una visita que toca la puerta a cada momento y no permite el desarrollo cabal de la indagación. Entonces, ese tipo de elementos también deben ser evaluados. Si hubieron muchas interrupciones, habría que dar cuenta cómo estas afectaron la entrevista. Puede darse el caso de que la persona a la cual estábamos realizando la entrevista salía mucho del ambiente, ¿no? Entonces, como estaba tan distraída, no terminó brindando las respuestas que uno estaba esperando. Saber si funcionaron bien las guías. Lo más importante de las guías es saber si las preguntas que yo planifiqué las logré completar a plenitud, todas ellas. Y si pude rescatar algunos otros datos adicionales, ¿no? Es decir, yo tenía 5 preguntas y tal vez hice algunas otras más, o di cuenta de algún elemento en mi nota de campo, en mi observación, que fue interesante, ¿no? Entonces, esos elementos también son importantes de sistematizar. Dar cuenta qué datos se contemplaron inicialmente y cuáles no se pudieron lograr. Posiblemente yo requiero una reentrevista para volver sobre los elementos que necesito.
Y esto es bien importante, ¿no? Saber la intensidad con que se dio esta entrevista en cuanto a las primeras preguntas en relación con las últimas. ¿Qué es lo que ocurre? Las primeras preguntas suelen ser detalladas, extensas, pero ya como el tiempo va transcurriendo y la persona quiere acabar la entrevista, las últimas respuestas son pues bien cortitas, prácticamente de monólogos o ya no, ni se responden, ¿no? Entonces es importante ver ese equilibrio. Si el equipo de grabación funcionó adecuadamente, esto parece una trivialidad, una tontería, pero se los digo porque he sufrido el equívoco en carne propia, donde de pronto uno presume que está grabando, luego revisa la grabación y no hay nada, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente uno ha perdido la toma del dato y eso es error, ¿no? Error que no se debe dar. Saber si se logró sistematizar la entrevista, ¿no? Luego, si después de haber realizado tener el audio, he podido convertirlo a data textual. Ya, antes de pasar a la indagación grupal, voy a un ratito dejar de compartir pantalla, quiero revisar chat y quiero recibir algunas consultas, manifestaciones, inquietudes de parte de ustedes. Si es que algunos de ustedes tienen alguna experiencia en haber realizado una entrevista, si nos pueden contar un poquito. Por favor, si me pueden dar alguna pautita, la agradecería enormemente. Sí, en chat no tengo nada. ¿Alguien tiene planificado para su investigación hacer una entrevista? Veía que a ver, tengo mis apuntes. Recuerdo que alguien por ahí me estaba relacionando entrevistas y que también voy a hacer. Aquí está mi apunte de sus investigaciones. Ya. Gladys, por ejemplo, creo que con el tema de inteligencia emocional, ella pretendía hacer algunas entrevistas. O, no sé si me estoy equivocando, pero Angelo también creo que tenía una mirada de hacer por ahí unas entrevistas para el tema del rendimiento académico y estilos de aprendizaje. Bueno, en realidad yo sugeriría gran parte de los temas, por ejemplo, Ariel, que relaciona el tema de percepción de satisfacción académica, entrevistas o no. Rolando, que dice el tema de resiliencia y con proyecto de vida, entrevista, ¿no? O quién sabe, grupo vocal, que vamos a hablar en un momentito. Cuando se habla, Jenny dice, ¿no? Dificultades de la educación virtual. ¿Cómo se captura esas dificultades? Se lo puede capturar con una encuesta, pero qué importante conocer ampliamente las dificultades, ¿no? A través de una entrevista. Es siempre importante. Ya, creo que no hay comentarios, no sé si están por ahí todavía. Ludwig. Solange, adelante, por favor, le escucho. Bueno, yo tengo, bueno, es una experiencia una vez y quería preguntar, no sé si hemos cometido el error, tal vez, porque a mí me invitaron a hacer la entrevista, pero éramos dos personas las que teníamos que preguntar a un solo entrevistado. Entiendo. Entonces, no sé si eso es válido o eso se hace, pero como no había, no creo que una entrevista se pueda practicar o se pueda ensayar, porque no es algo que tiene una línea, pero es medio espontáneo, digamos, porque depende mucho de cómo vaya poniéndose el ambiente y cómo vaya respondiendo el entrevistado. Entonces, fue muy complejo manejar la situación porque era una transmisión en vivo en Facebook. Sí. Entonces, ha sido muy complejo porque decían, se van a turnar para preguntar las dos personas que estábamos entrevistando, entonces era medio complicado pasarle la pelotita a la otra y pasar, me la pasaba a mí, entonces hablábamos diferente, yo trataba de hacer entrar en confianza a la otra persona, pero tenía mi modo y la otra persona tenía su modo, entonces ha sido, no sé, para mí, no sé, no ha sido muy bueno. Y tal vez mi pregunta, eso iba, era que si está bien que dos personas entrevisten a una sola o se ve, está mal, es una mala técnica. Y otra cosa era
¿qué diferencia hay entre eso con un moderador, digamos? O sea, ¿puede haber un moderador en este caso o no? Ya. ¿O estamos mal? Le entiendo, Sol Ángel. A ver, existe un documento de la Universidad de Michigan que se los voy a compartir sobre el tema de la entrevista. Y en el preámbulo, lo que refiere este documento es que, como usted decía, Sol Ángel, muchas de las entrevistas son como vienen, ¿no? Es decir, se me presenta la entrevista y yo realmente puede que haya planificado ciertas preguntas y presumo que estoy preparado para realizar la entrevista. Ha debido notar usted, Sol Ángel, no sé, el que le ha tocado hacer una entrevista, que lo que uno tiene en mente antes de realizar la misma entrevista dista de lo que realmente se da en la práctica, ¿no es cierto? Para personas que hemos hecho muchas entrevistas, cada entrevista tiene sus propias particularidades. ¿Por qué se sugiere hacer una entrevista face to face, uno a uno, ¿no es cierto? Justamente por lo que usted acaba de decir, para que no exista discrepancias, incluso en el tono, en la forma de aproximarse, en el lenguaje, no se repliquen los mismos elementos, no haya discordancia en el diálogo. Generalmente, una entrevista debe ser, ¿cómo les puedo decir? Lo más llana posible, ¿no? Que no existan interrupciones, que realmente se sienta muy a gusto el entrevistado de las respuestas que uno va haciendo. Si se siente tras de como un interrogatorio policíaco, las respuestas se notan, ¿no? Que existe cierta rigidez en las respuestas. Entonces, no siempre es recomendable hacerlo de 2 a 1, ¿no es cierto? Para eso existe otro tipo de técnicas. Vamos a hablar en un momentito del tema del grupo focal. En el grupo focal, los grupos de discusión, ahí existe un moderador que también tiene un sentido distinto a lo que puede ser un facilitador, ¿no es cierto? Un moderador tiene su rol, que asigna en cierta forma, dosifica los diálogos, y un facilitador en cierta forma motiva, ¿no? Y da cuenta de otros elementos, ¿no? En la entrevista no existe el moderador, en la entrevista existe más bien el entrevistador que va a dar cuenta de las preguntas, pero incluso hasta eso existe de los elementos que dice esta guía, que no se practican, pero se los tiene en guía, un carisma incluso para hacer una entrevista, ¿no es cierto? El tema de nunca perder la vista del entrevistado es sumamente importante. El tema de generar un diálogo que no sea cortado es importantísimo. El brindar elementos de cortesía, de cierta... ¿cómo puedo decir? Cierta empatía con las respuestas que se brindan son importantes, ¿no es cierto? A ver, algo que siempre les digo, ¿no? Y esto sobre todo para los grupos focales. Si de pronto yo estoy con el entrevistado y como usted me iba diciendo, Félix, le digo, ¿no es cierto? Y de ahí se me va el nombre, le digo, ¿cómo dijo que se llamaba? Ese es error, craso error, ¿no? Quiere decir que yo no le estoy poniendo la suficiente importancia a la persona que estoy tratando, ¿no es cierto? Es decir, realmente no puedo, tengo que buscar la forma, tengo que incluso anotarme si se me va, a mí se me van mucho los nombres, tengo que siempre anoto el tener claro a quién me estoy dirigiendo, tener alguna referencia de esa persona, ¿no es cierto? Porque de eso trata la entrevista. Me ha tocado pasar entrevistas diversas, ¿no? Donde la persona termina más enojada y eso no puede darse, ¿no es cierto? María le dice el rapport. El rapport es una técnica importante. Vamos a hablar del rapport. Tengo un apuntito por ahí. Pero si quieren buscar en el internet, el rapport justamente es una técnica empática para poder hacer este tipo de aproximaciones. Es muy interesante saber de este tipo de técnicas. A ver, por ahí tengo chat, algunas cositas más que me están contribuyendo ustedes. Nikki me dice, si se desarrolla una entrevista en el ámbito laboral y los entrevistados son colegas, conviene entrevistar de manera personal porque ellos probablemente por quedar bien respondan lo que tal vez no es real. Sí, es cierto. Mariela daba lo del rapport, que voy a comentar hace un momentito.
Pero si ponen simplemente rapport, así como lo ha escrito Mariela en el buscador, les va a aparecer bastante literatura, ¿no? Incluso pueden poner guía para hacer un rapport, ¿no? Y les va a aparecer algunas referencias que den cuenta de cómo se hace todo esto, ¿no? Desde el tema de cómo romper el hielo inicial, cómo esos elementos conllevan el rapport. Ya, no sé si existe alguna otra consulta, comentario, sugerencia, inquietud. Vuelvo sobre mi presentación. Ya, ¿se está viendo? ¿Se logra ver? Sí. Gracias. Ya, a ver, estoy hablando ahora de la indagación grupal, ¿ya? Las sesiones en profundidad y los grupos focales. Algunos hacen distinción con los grupos de discusión. Vamos a hablar de eso en un momentito, ¿ya? Hay literatura que hace una distinción marcada y tenía una colega que realmente decía, son cosas completas, son técnicas completamente distintas. Y los argumentos que ella brindaba son bastante válidos. Pero yo voy a hacer la distinción al final para que pueda denotarse los elementos generales, los coincidentes, y luego hablar de los elementos que son diferenciados. Ya decía, la indagación puede ser un tú a tú. No he visto, y tal vez estoy equivocando en literatura, como la experiencia que decía Solángel, de 2 a 1, ¿no es cierto? Es decir, generalmente no se les recomienda porque hay diálogos discrepantes, ¿no es cierto? Dos personas no hablan de la misma forma, por más gemelos que sean, ¿no es cierto? Entonces, no he visto en ninguna guía que se recomiende que vayan de a 3, de a 2 para hacer a 1, ¿no? Lo que sí se recomienda es que sí se puede dar un grupo de personas que tengan ciertas afinidades a las cuales yo pueda administrar una consulta como grupo, ¿no es cierto? Como una unidad de análisis conjunta, ¿no? No como opiniones diferenciadas. Entonces, los grupos focales comprenden una entrevista conjunta conducida por un moderador. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué distinguirá un moderador de un facilitador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá alguna diferencia entre moderador y facilitador? ¿Alguien se le viene en mente? ¿Hay por ahí tal vez un chanchillo Google? Veo chat. El moderador es el árbitro y el facilitador, su papel consiste en ayudar a los participantes a tener la oportunidad de hacer sus aportes. Ya, me parece bien. ¿Cuál sería el papel de árbitro? Bueno, en el fútbol es clarísimo, ¿no? Es decir, brinda ciertas reglas. ¿Cuál sería la analogía de ese árbitro en un grupo focal? Si tal vez pueden auxiliarme con esa mirada. Ya, los encuentro bastante fríos, pero está bien, porque el día jueves, quisiera que se preparen para eso, vamos a realizar un simulacro de grupo focal entre nosotros, ¿ya? Yo voy a establecer una temática común para todos y vamos a hacer una asignación de un moderador, de un facilitador, de un cofacilitador. Vamos a dar ciertos roles a cada uno y vamos a hacer el proceso completo del grupo focal. ¿Qué quiero decir con proceso completo del grupo focal? Desde el tema de una cierta planificación, la realización del mismo grupo focal, que implica la toma del dato, hasta el momento de la sistematización y análisis del mismo. Entonces, yo les voy a mostrar algunos truquitos de cancha
de que cómo es que, por ejemplo, una videograbación, se puede tomar el dato, subirlo a la nube, sacar, no sé, pues unos subtítulos automatizados con el YouTube, esos subtítulos automatizados, convertirlos en data textual y luego meterlo al MaxQDA para que automáticamente categorice las diferentes intervenciones de los participantes de manera diferenciada. Entonces yo puedo, entre las intervenciones, hacer cierta comparabilidad entre intervenciones y de esa forma detectar algunos patrones en lo que refiere el grupo. Ya, por ahí tengo 2 chats, voy a leerlo, ¿ya? Por ejemplo, me dice Nikki, si se desarrolla una entrevista en el ámbito... Ah, no, esto ya era. Perdón, Angélica, moderador dirige un debate, una reunión. Nelva me dice, el facilitador se apoya mucho a hacer preguntas para ayudar a los miembros de su grupo a discutir sus dificultades, articular sus dudas y alcanzar acuerdos con los demás compañeros y generar soluciones a problemas que se presentan dentro del curso. En contraste, los instructores se espera que sean los expertos en la materia. Se supone que un instructor conoce bien su curso. Ya. Ya, vamos a hablar de ciertos elementos del moderador, que es el elemento fundamental dentro de un grupo focal, pero el aspecto fundamental que distingue del facilitador es que el moderador va a ser quien haga la indagación a todos y va a procurar, en la medida de lo posible, motivar a que todos brinden su intervención, a en cierta forma canalizar las participaciones de todos, a buscar que no sea solamente uno quien acapare las intervenciones, a que exista respeto a la opinión del otro, a que brinde en cierta forma la secuencialidad de las consultas y eventualmente haga una síntesis de qué se está llegando, qué se está acordando, ¿no es cierto? Decodifique el acuerdo que se logra como grupo. Ya, por ahí estaba leyendo algo más. Un moderador facilita el uso compartido de conocimiento para ayudar a los miembros a sacar un mayor provecho de su participación. Sí, está bien. Va por ahí, John. Lo vamos a ver. Va a haber un moderador en nuestro simulacro del día jueves. ¿Ya? Generalmente, un grupo focal se estila entre 8 a 10 personas. Si la temática es muy densa, se dice que va entre 3 a 5, ¿no? Si realmente requiere un acercamiento más profundo. Convencionalmente se estila una sesión, hacerlo de una vez, pero si no se agota el tema, se puede planificar 2 a 3 sesiones. ¿Cómo sé cuántas sesiones voy a necesitar? El criterio de la saturación teórica, ¿no es cierto? Esto ya conocen. ¿Qué era la saturación teórica? ¿Recuerdan? ¿Qué era la saturación teórica? Cuando ya repiten datos. ¿Cierto? Basta, para de contar. Ya me están diciendo las mismas cosas, ya hasta ahí llegué, ¿no? Ya no requiero seguir explorando más en estas unidades de análisis. En la indagación se busca ver la interacción entre los participantes, buscar que todos participen y evitar que un solo participante acapare la atención. Esto ya lo he dicho, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un grupo de 8 participantes, el moderador debe dar cuenta de, en cierta forma, hacer como una ronda de preguntas, ¿no es cierto? Y que den todas sus intervenciones. Me ha sucedido en algún momento cuando hemos hecho grupos focales con un moderador inexperto que resulta que ha tomado la lógica de el manejo de las interlocuciones como si fuera una entrevista realizada a un grupo. Y eso quiero que lo distingan bastante bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que en la guía de preguntas yo delimito 5 preguntas. Entonces, ¿qué ha empezado a hacer este moderador inexperto? Este moderador se comunica con la primera persona, con Juan, y le empieza a hacer pregunta 1. Luego pasa a hacer la pregunta 2. Luego pasa a hacer la pregunta 3. Luego pasa a hacer la pregunta 4. Y luego pasa a hacer la pregunta 5. Eso es una entrevista. Es una entrevista. Y luego pasa a Margarita. Y a Margarita hace lo mismo. 1, 2, 3, 4. No, eso no. Primero porque estamos dejando mucho espacio de espera y no hay la interacción entre los diferentes participantes. Entonces, lo que tiene que ser el moderador es pregunta 1, ¿no es cierto? Habla con todos. Pregunta 2, la agota.
agota la pregunta 2. Pregunta 3, agota la pregunta 3. Pregunta 4, agota la pregunta 4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? No puede ser que realice una entrevista a un grupo. Para eso sí entrevista uno a uno, ¿no es cierto? Entonces, no es la lógica. La unidad de análisis es el grupo, lo que expresan y construyen. Es decir, no me interesa lo que dijo Juan o Margarita. Me interesa lo que dijeron las 8 personas. Como grupo, no me interesan sus particularidades. Ese es el otro elemento que también tiene que dosificar el moderador. Hemos hecho el año pasado, a finales del año pasado, un trabajo para la OIM, que era sobre migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, nos poníamos a hablar de sus experiencias de tránsito de otros países y todo eso. Y en la amargura de la experiencia empezaban a dar relatos extensos de su vivencia, ¿no es cierto? De decir, sí, yo cuando salí de Maracaibo, yo era esto. Es decir, realmente iba no a lo que se le preguntaba, sino más bien iba vinculando el anecdotario, ¿no es cierto? Entonces, el moderador justamente tiene que dosificar estos elementos y volver sobre el foco central de lo que fue la pregunta, ¿no es cierto? Evitando que se dispare en las particularidades, porque me interesa la respuesta de todos, no la respuesta particular de cada uno. Debo analizar al grupo focal como una unidad de análisis, no como varias unidades de análisis dentro de un grupo, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento es sumamente importante. Es importante profundizar más allá de lo descriptivo en lo comparativo. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento que estoy relacionando conexión entre uno y otro elemento, entre una y una intervención, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que sea moderador el día jueves, este elemento tiene que rescatarlo. Solángel empieza a relacionar su respuesta a pregunta 1. Entonces yo conecto con Félix, el segundo participante, relacionando comparativamente lo que dijo Solángel. Como dijo Solángel, usted, Félix, ¿qué opina al respecto? ¿No es cierto? Entonces estoy conectando, buscando que en la locución exista cierta comparabilidad o discrepancia en relación de la intervención anterior. Cuestiones que luego voy a generar una reflexión conjunta respecto de una temática o categoría particular. Ojo con esto, si bien las preguntas pueden dar cuenta de algunas categorías que se van delimitando para el análisis, también pueden darse categorías emergentes que no se tuvieron en cuenta y que luego van a ir surgiendo a medida que se va dando las respuestas, ¿ya? Pero eso también lo vamos a ver en práctica. Por ejemplo, a ver, aquí les pongo esa imagen para alguien, ¿les conocido? ¿Qué es esa imagen? El Hospital Obrero. El Hospital Obrero. ¿Qué impresión tiene el Hospital Obrero? ¿Tienen alguna experiencia con el Hospital Obrero como pacientes, como visitantes, como familiares, tal vez incluso como practicantes o médicos? Que las citas son, ¿no?, un poco morosas. Por ejemplo, póngale que estoy enfermo y necesita atención urgente y me van a atender, póngale, en junio o julio. Ya. Sí, es cierto, ¿no? Hay un resabio, ¿no? Cuando uno requiere una internación, por decir algo, se reserva camas por meses, ¿no es cierto? Hay personas incluso así que hacen como que un mercado por debajo para poder acelerar tiempos, ¿no? Hay una complejidad inmensa en esta institución que es parte de nuestra idiosincrasia paceña, ¿no? El objetivo de la investigación que nos tocó en su momento era analizar problemas en la atención a los pacientes del Hospital Obrero. Fue una investigación sumamente compleja. Por ahí Nikki me está diciendo algo más. A ver, voy a leer. Me dice, Nikki, yo necesitaba una placa de rayos X y me programaron en 6 meses. Qué curioso, ¿no? Eso, es decir, voy con mi fractura, necesito una toma inmediata y no, pues de aquí a junio, ¿no? Como dice Isau. Sí, sí es. El Hospital Obrero es así, ¿no es cierto? Esto no es un anecdotario de que a alguien le ocurrió. Yo sé que todos los que vivimos en esta urbe por largo tiempo tenemos una experiencia curiosa de lo que nos contaron o vivimos con el Hospital Obrero. Yo tengo malísimas experiencias.
La conformación de grupos, inicialmente se lo planificó muy genérica. Se hablaba de un grupo focal de pacientes, un grupo focal de familiares de pacientes, otro grupo focal de médicos, otro grupo focal de enfermeras y otro grupo focal de residentes, ¿no? Estoy hablando de 5 grupos focales. Ah, no, perdón, 6 grupos focales, personal auxiliar. ¿Qué pasó en práctica? Bueno, aquí digo, ¿no? Se hacen grupos de 6 a 7 participantes por grupo, con una sesión por grupo, pero si se lo requiere, se puede extender a más sesiones. Ya. Primero que tuvo que haber una carta institucional del mismo Ministerio de Salud para poder llevar a cabo la investigación, porque nos cerraron puertas, ¿no? Fue muy difícil acceder, sobre todo al personal institucionalizado del hospital. Al interior de la conformación de grupos, nos dimos cuenta de que no podían, a ver, la conformación de grupos generalmente se la sugiere, los grupos focales, que sean bastante homogéneos al interior del grupo, pero que sean heterogéneos entre grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren acá, por ejemplo, pacientes, familiares de pacientes, médicos, enfermeras, residentes, personal auxiliar, son grupos heterogéneos, son distintos, pero al interior deberían ser bastante parecidos. Es decir, si estamos hablando de grupos de pacientes, deberían ser muy parecidos al interior. Si estamos hablando de grupo de médicos, deberían ser muy parecidos, porque voy a rescatar la intervención conjunta del total de médicos. Lo cierto es que en los médicos no es un grupo homogéneo, pues como lo habíamos planificado. Existen los médicos, los que, no sé cómo se les llama, ¿no? Pero los instituyentes, los que están años de años, que son pues los máximos, los jerarcas, que poco más están flotando en una nube, ¿no? Es decir, apenas uno puede tocarlos porque realmente están en otro nivel extraterritorial, ¿no es cierto? Es decir, realmente están fuera de este planeta porque realmente son, no sé, máximas autoridades, ¿no? Entonces, ese tipo de doctores, distinto de un practicante, por decir algo, que también tiene la misma formación, posiblemente no la misma experiencia, da cuenta de miradas completamente distintas. Para los primeros, el Hospital Obrero es pues un paraíso, ¿no? Es decir, esto debería ser un hospital de primer mundo donde está la máxima tecnología existente y todas las falencias dentro de este centro son inexistentes, ¿no es cierto? Es decir, realmente es el mejor trabajo que existe en el país. Y algunos médicos que son tal vez más críticos con su trabajo dan cuenta de las falencias, ¿no es cierto? Dan otra mirada de las cosas. A ver, voy a leer un poquito más de chat. Me dice Jenny, me recuerda el tiempo que mi esposo estuvo internado, casi 3 meses, recorrió todos los pisos. Sí, ¿no? Es bien complicado. Vivian me dice, no es tanto así lo que comenta del Hospital Obrero. Cuando la urgencia lo requiere, se hace de inmediato los estudios complementarios. Lo sé y lo digo porque yo formé ahí. Ya, no sé, es que las experiencias son diversas, ¿cierto? Yo les cuento, yo tuve que ir con mi mami ya falleció. Yo tuve que ir con mi mami a rastras para que me atiendan en emergencias del Hospital Obrero. Y realmente fue una experiencia que me acuerdo y poco más se me escapa una lágrima, ¿no? Porque primeramente tenía que llenar los formularios, ponía una larga lista de espera y que mucha gente y que había muchas... Yo sé que hay muchas necesidades, ¿no? Pero cuando ves una persona que ha sufrido posiblemente un derrame cerebral, creo que la atención realmente es... no sé, pues tuvimos que irnos de ahí, ir a un centro privado, ¿no? Porque realmente la situación lo ameritaba, ¿no? Entonces, Angélica me dice, mi mamá estuvo en el Hospital Obrero, ahí vi que hay un maltrato de las enfermeras hacia los pacientes y los visitantes. Igual es las enfermeras, ¿no? Hay como que enfermeras más nobles y otras que tienen larga data, ¿no? Y sí, también tienen miradas diferenciadas. Los pacientes, algo similar. Los pacientes, hay pacientes que tienen ambulatorios, digamos, de otros que pueden ser, no sé, pues requieren una atención de más tiempo, ¿no? Incluso los pacientes de oncología, ¿no? Hay distinciones importantes, ¿no es cierto? Entonces, realmente nos encontramos de que había que hacer
subgrupos dentro de los grupos focales, ¿no? Y de esa forma capturar mejor el dato. Perdón, seguimos un poco más. Llevando a cabo un grupo focal, esto se establece así como una especie de protocolo. Saben que un protocolo sigue paso 1, paso 2 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, primero se determina el número de grupos y los integrantes por grupo. A veces hay cambios, como les he contado. Se determina un perfil de participantes en cada grupo, es decir, uno debe decir mujeres entre 14 y 47 años que tengan a menos un bachillerato, de bachillerato para arriba, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces establecen un perfil, porque tienen que ser homogéneos. 3, se detectan personas del tipo elegido y se ve si el contacto será de manera individualizada o grupal, institucional. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Es decir, una invitación con carta, o resulta que uno tiene que ir donde la persona y decirle, por favor, se aparte y asegurar su presencia. Se invita a las personas a la sesión, ¿no es cierto? Se hace una invitación cortés. Se organiza el ambiente en el cual se va a realizar el grupo, que debe ser confortable, en la medida de lo posible silencioso y, si posible, aislado, ¿no? Siempre es importante organizar todo previamente. Recordar, esto es lo que les decía, ¿no? Pecado 1, no saber los nombres de los participantes, ¿no? Aun cuando sea, no sé, uno tiene que poner un gafete, idear posits, no sé, algo, pero uno no puede no saber el nombre de los participantes. No puede, y usted, perdón, se me ha ido su nombre, eso no puede existir en un grupo focal. Tiene que saber el nombre de todos. Por cortesía, como los grupos focales duran un poco más que una entrevista, se sugiere un refrigerio, ¿no es cierto? Algo pequeño, una gaseosa, no sé, unas galletas, ¿no? No, tampoco es algo más elaborado, ¿no? El moderador debe ser una persona entrenada en el manejo de grupos y crear un clima de confianza. Aquí es el rapport, ¿no? Que igual me sugerían anteriormente. Sí, es importante tener este tipo de técnicas. El manejo de grupos debe asumir el papel de un facilitador. El facilitador se encarga incluso de la videograbación, de los refrigerios y absolutamente de todo. Propiciar una escucha empática, brindar un apoyo emocional de ser necesario. Me ha tocado estar en situaciones de familiares, de personas desaparecidas, entonces el hacer una rememoranza, evitando la revictimización, da cuenta también de momentos sensitivos donde el apoyo emocional es importante. Promover el diálogo entre participantes es necesario porque se complementa, ¿no? Siempre buscando el respeto a cada intervención y a opiniones encontradas. Y reforzar conclusiones, ¿no es cierto? Dar cuenta que lo que opinan, a pesar de que él opine distinto, la mayoría indica que, ¿no es cierto? Entonces de esa forma se logra este acercamiento. El rapport, como decía, es propiciar un estímulo sobre la temática, donde las partes se sientan en sintonía, se muestren de cierta forma similares, que haya una atención mutua, que haya positividad y cierto grado de coordinación entre las intervenciones. Es importante equipar la grabación o videograbación. A ver, aquí les hago un apunte, ¿ya? Los grupos focales, antes de pandemia, en su mayoría se realizaban en una sala, ¿no es cierto?, donde se establece, no sé, una mesa redonda o la mesa que corresponda y se dialoga, ¿no es cierto?, con los diferentes participantes. El lenguaje verbal como el no verbal es importante en un grupo focal, porque da cuenta de ciertos elementos que no siempre se los puede visualizar en primera instancia. Entonces, más que un audio, como se hace en una entrevista, una videograbación siempre es un soporte importante en un grupo focal, porque uno puede ver mientras uno está hablando, incluso los gestos del resto, ¿no? Es decir, si realmente, no sé, molestia o mientras, no sé, pues José dice esto, ves ahí a otra persona que está negando lo que está diciendo José, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos uno va relacionando o va sintiendo, ¿no es cierto? Es decir, sí, tienes razón. Entonces, esos elementos se van dando cuenta dentro de la mirada, de la videograbación. Ahora, como es el día jueves, los grupos focales se realizan por un Zoom, por Google Meet, por lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede tener la grabación distinta. Entonces, la gran sugerencia no es lo que está ocurriendo ahorita con nuestra clase, ¿no es cierto? Cámaras apagadas.
necesariamente, y quiero que tomen sus recaudos para el día jueves, nuestra clase, nuestro simulacro, va a tener que ser con cámara prendida, ¿ya? Entonces, ahí necesitamos registrar el lenguaje no verbal para la nota de campo. Se elabora un reporte de la sesión que indique datos de los participantes, edad, sexo, nivel educativo y datos relevantes para el análisis. Fecha y duración de la sesión, información de desarrollo de la sesión, ¿cierto? Entonces alguien tiene que llevar este tipo de apuntes adicionalmente para que sean complementados al grupo vocal. Una bitácora puede ser elaborada por un cofacilitador. De hecho, es lo que vamos a hacer el día jueves. Vamos a tener un cofacilitador que va dando cuenta de las notas de campo. Desarrollo de las preguntas, que deben ser pocas y puntuales, direccionadas a todos los participantes. La participación es inversamente proporcional al número de participantes, es decir, si hay más participantes, menos participación, si hay menos participantes, más participación. Se sugiere realizar una lluvia de ideas a razón de lograr la participación de todos. En algunos grupos se puede utilizar material de estimulación, como dibujos, fotografías, recortes de periódico, entre muchos otros. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del mapa parlante. ¿Conocen lo que es el mapa parlante? ¿Han escuchado hablar? A ver, veo chat por ahí, creo que no hay nada. Por ahora. ¿Han escuchado hablar del mapa parlante? No, me dice Mariela Solángel, no. Bueno, la mayoría me dice no. Cuando me ha tocado trabajar con niños, pensemos niños de 8 años, es un poco más complejo dar cuenta de un grupo focal como lo haría uno con adultos, ¿no? Donde realmente la charla es un poquito más seria, más... las expresiones pueden ser incluso más estructuradas, ¿no? Me ha tocado una investigación con visión mundial, donde había que hacer grupos focales con niños sobre el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, ahí hicimos el tema del mapa parlante, donde resulta que se le hace hacer un dibujo al niño de sus lugares más frecuentes y uno va relacionando, ¿no?, a las personas y va relacionando su interacción con las personas que más destacan, ¿no es cierto? Algo bien interesante, que esto lo comento en el anecdotario. La institución contratante nos dio un protocolo para detectar en este tipo de imágenes gráficas, que pueden darse de manera grupal o individualizada, ciertos eventos, por ejemplo, el tema de la agresión sexual, ¿no es cierto? Entonces, cuando los niños dibujan algunas características particulares, pueden ser sospechosas y debe realizarse una exploración más profunda, incluso hacer una denuncia, ¿no es cierto? Entonces, me ha tocado el caso y es muy complejo. Ya, esto creo que es que no sé cuánto tiempo tenemos y realmente necesito ser mucho más extenso en esto. Había prometido revisar un poco más de Atlas T. Hasta acá, por favor, ¿cómo están en el avance? ¿Cómo nos está yendo? Está bien, Ludwig. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, un comentario. Por favor, por favor. Hace tiempo vi un documental, creo que es relacionado con las elecciones del 2003. Ahí aplican grupos focales. El documental se llama, creo que es Mi marca es crisis. Sí, conozco el documental. Y ahí es interesante cómo se hacen, digamos, las expectativas de la sociedad en torno a un candidato, digamos, y cómo uno puede, digamos, cambiar eso, digamos, ¿no? Algo así. No, sí, verdaderamente. En Estados Unidos, los estudios de mercado son ampliamente matizados por grupos focales, ¿no? Donde, a ver, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Se matiza en presentarles un producto novedoso a un grupo de intervención que podría ser en una mirada, ¿no?, de un público objetivo, potenciales clientes,
y les van preguntando, ¿no? Les piden primeramente que prueben el producto y sus impresiones, ¿no? Y ellos van diciendo, esto me parece, esto no me parece, esto va, esto no va, y de esa forma dan un criterio para mejorar, ampliar, cambiar las cosas y recibir ciertos, incluso algunas características conductuales respecto de cómo lograr después marketing y todo ello, ¿no? En este documental que refiere Félix, yo recuerdo que vinculaba, no sé si vio el documental completo, ¿no? Pero hablaba de una consultora gringa que justamente hacía el tema de una especie de estudios de mercado para estas afinidades políticas con un candidato específico, ¿no? Entonces, tiene la misma esencia, ¿no es cierto? Le soy sincero, no he visto en el medio que se utilice el tema de los grupos focales para manipular masas. No, no lo he visto, salvo que haya visto algún documental o hay una referencia bibliográfica. El año pasado hicimos con Fundación Ceres un estudio de polarización en Bolivia. Si lo buscan, si ponen mi nombre por ahí, buscan polarización, van a encontrar el estudio en el buscador. Y se hizo un estudio integrativo donde hubo encuesta, hubo grupos focales en el eje central y habían preguntas vinculadas con lo que nos había pasado en octubre de 2019 fue, ¿no? En octubre de 2019 y cuáles eran las perspectivas posteriores a ese hecho. Y, no, perdón, esto fue ya tiene 2 años de antigüedad, porque estaba todavía ahí latente el tema de las elecciones venideras. Creo que no se habían dado las elecciones cuando se levantó ese dato. Y sí, pues las intervenciones de los grupos focales son develadoras, ¿no? Dan elementos bien interesantes. Ya, estamos ya casi sobre la hora y quiero mostrarles algo para ver su factibilidad, si lo vamos a poder hacer o no. Por favor, me dicen si se está viendo pantalla. ¿Alguien, por favor, me puede auxiliar leyendo este par de actividades? Sí, Lutrin. Por favor. Dice, plantee la realización de una entrevista para su estudio. Genere una guía de preguntas e indique las preguntas que formularía. Si esta sería abierta, semiestructurada o estructurada. ¿Por qué? Sus respuestas hasta el miércoles 16 en foro habilitado en plataforma. ¿Qué les parece esa actividad? ¿Se comprende? ¿Más o menos? ¿Podemos hacerla sin dificultad? Tal vez una consulta, ¿tiene Sí, que por ser la favor. entrevista Adelante, solo Isa. detallando las preguntas o tiene que ser como nos ha mostrado con los objetivos y demás elementos que posee la guía? Yo hubiese querido una guía completa y en realidad creo que en mi presentación no se veía la guía. Entonces yo voy a buscar un ejemplito de guía y se las voy a enviar al grupo WhatsApp. De hecho, mientras estamos hablando, ahorita voy a buscar la guía y se las envío. Y tal vez pueden seguir más o menos, incluso pueden hacer un copia-pega, ¿no? Cambiando los elementos, pero sí es importante que ustedes se acostumbren a tener una guía estructurada que no solamente conlleve las preguntas. ¿Por qué? Porque ese instrumento, si lo aplican, lo van a poner necesariamente en los anexos de su tesis de maestría. El instrumento tiene que estar presente, ¿ya? Entonces, ver un instrumento que esté solamente con preguntas no es tan agradable, no es bien visto como un instrumento que tenga una guía que hable desde el objetivo, el ambiente, los materiales, todo lo que conlleva el instrumento. Por eso quisiera que hagan el esfuerzo de hacer una guía que comprenda, que contemple todos estos elementos. Como les decía, en lo que estamos hablando, voy a pasarles un ejemplito, ¿ya? Por favor, mientras voy compartiendo el documento, ¿quién me puede ayudar leyendo esta actividad 8? Bien, yo la leo. Por favor. Actividad 8. Plantee la conformación de un grupo focal para su investigación. Explique los pasos a seguir.
la conformación de los grupos, los materiales a usar, las preguntas, etc. Sus respuestas hasta finalizado el día jueves 17 en el foro habilitado en la plataforma. Excelente, gracias. Ambas actividades, las 3 actividades planteadas, están en la plataforma. Si pueden revisarlo, por favor. Creo que ahí no me he equivocado en las fechas, está correctamente apuntadas las fechas. Y no se solicita algo extenso, sino más o menos que dé cuenta de que el contenido pretendido ha sido correctamente asimilado, ¿no es cierto? Entonces, no se espera desarrollos muy grandes. A ver, espero en esta carpetita que estoy revisando. Ay, no, ¿dónde está acá? Encontrar las guías que les estoy prometiendo. Por favor, cualquier consulta, comentario, sugerencia mientras estamos hablando, les voy a compartir esto que quiero. Espero encontrarlo. Luton, yo tengo una incógnita que Por me favor, quedó. por favor. Mencionaste que existe una diferencia entre anexos y apéndice. Sí, ¿Sí sí, me sí. podrías comentar, por favor? Claro, claro, con mucho gusto. Ya. A ver, voy respondiendo con la ayuda de ustedes. ¿Qué es un apéndice? ¿Por qué se dice apéndice en términos generales? ¿Qué pasa cuando tienen apendicitis? Nada, no encuentro la guía. A ver, voy a leer lo que me están diciendo. Nikki me dice, el apéndice es un suplemento de la investigación, adjunto a la documentación, parte del cuerpo del mismo documento, contiene información de ayuda. Ya. Está bien lo que dice Nikki. Ya, pero lo pongo más claro, ¿ya? Anexo es un elemento constituyente de su tesis, en este caso, ¿no es cierto? Es decir, es parte ineludible de la investigación. Por ejemplo, las guías, si han levantado los datos con estas guías, debe ser un anexo, no puede ser un apéndice. Un apéndice es prescindible, ¿no es cierto? Puede estar como no, ¿no es cierto? Sirve de confeti, digamos, para la tesis, ¿no es cierto? Uno puede generarse más páginas poniendo apéndices y poniendo fotografías, y si la fotografía está o no está, salvo que haga un análisis de la misma, no cambia la tesis, ¿no es cierto? Entonces, un apéndice es prescindible, un anexo no. Un anexo es parte integrante de la investigación. No sé si con eso respondo. Está bien, muchas gracias. Veo que la diferencia únicamente es de que el apéndice puede no estar y no afecta el documento. En cambio, un anexo sí o sí tiene que estar, ¿no? Verdaderamente. Todos van atrás atrás del corpus, ¿no? Y generalmente si uno tiene apéndices y anexos, los anexos van primero y los apéndices van de último. La lógica es la que acabo de decir, el apéndice es prescindible, el anexo no. El anexo no se puede prescindir, el anexo es parte del documento. ¿Ya? Eso, por favor. Ahora, en relación a nuestras actividades, ¿factibles? ¿Posibles en el tiempo? ¿En el tiempo delimitado? Sí, ¿no es cierto? No estoy encontrando mis guías. Los escucho, me dicen, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo ok?
Sí, por mi parte, Sí. de acuerdo. Excelente, excelente. Leslie, Entonces, tal vez para finalizar, no sé si también, si tuviera la posibilidad, nos podría mandar también un poco alguna guía para la actividad 8, tal vez si hay algún documento de cómo es que claro, se hace esta estructura del claro. grupo focal. Claro, claro, claro. Ambas cosas les voy a enviar. Les voy a enviar la guía de entrevista y la guía de grupo focal. En este momento les estoy... A ver, esperemos si alguien me da algún comentario, me ayuda a ganar tiempo. Quisiera, mientras estamos hablando, enviarles lo que me están solicitando. ¿Cuántas preguntas serían como mínimo o máximo? Esa es una respuesta... Ya, a ver. Lo que puedo darles es la siguiente pauta. ¿Cuál debería ser la pregunta que no podría obviar dentro de mis guías de preguntas? ¿A alguien se le viene en mente? Hay una pregunta que no puede escapar, que no podría escapar, que tiene que estar sí o sí. Si cuenta con tiempo. No. Que tiene que estar sí o sí, tiene que estar, es su pregunta de investigación. Ustedes han desarrollado una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces tienen que, de alguna forma, tal vez vinculando 2, 3 preguntas o las que correspondan, o tal vez redactada como una misma pregunta, tal cual como se al momento de hacer el diseño inicial, debería estar como parte de las preguntas de investigación, como la pregunta ineludible de entrevista grupal. Tiene que estar sí o sí. Y si de pronto hay varias preguntas conexas, entonces ahí me responde cuántas preguntas conexas van a ayudarme a conectar mi pregunta de investigación, responder con evidencia empírica a mi pregunta de investigación. Qué rabia que no encontrar ese documento. Ya. A ver, último intento. Si no, les paso más un ratito, porque debo tenerlo en algún lado. Ya. Aquí tengo que encontrarlo sí o sí. Ya, acabo de encontrar. Ya, espero que... Ya, cualquiera debería darles una misma lógica que me dicen, por favor, si les ha llegado al grupo WhatsApp. ¿Les llegó? Todavía. Ahora sí. Sí, ha llegado. Excelente. Debería decir, a ver, veré si no estoy metiendo la pata. Ah, les he pasado una serie de chisme. Ya está bien, está bien, está bien. Hay una que dice guía de entrevista y son, no creo que sea una sola, deben ser varias. No estoy seguro, la verdad, no me acuerdo si es el compilado. Sí, son varias guías, ¿no? Hay dos, no son varias tampoco. Guía 1, guía 2, pero tienen la misma estructura, ¿ya? Y hay muchas preguntas ahí, pero olvídense de las preguntas. Cada quien va a hacer sus propias preguntas. Y hay otra de grupo focal. Ya, igual, que es símil, digamos, ¿no? A la de entrevistas. ¿Ya? Ese es un trabajo que hicimos sobre... bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Tenía el tema de violencia, creo que masculinidades, con Save the Children hicimos hace ya bastante tiempo, debe ser unos 7 años. Sí, ya fue bastante tiempo. Pero sí, les va a servir como pauta también, ¿no? Entonces,
por favor tomen en cuenta que estas guías que les estoy mostrando no es una guía de texto Sampieri, ¿no? Es una guía de un trabajo que se ha hecho en la realidad, ¿no es cierto? Entonces les estoy mostrando mi herramienta de trabajo de una investigación que en algún momento se hizo, ¿no? Y eso es distinto porque esta se ha aplicado, ¿no? Entonces sí es bueno, es un buen ejemplo, ¿ya? Ya estamos pasadísimos de la hora. Nos vemos el día jueves y cualquier duda, comentario, consulta, sugerencia, por favor, por el chat. ¿Sí? Un abrazo, que tengan buena noche. Está bien. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. Edwin. Gracias por los documentos. Gracias, Edwin. Buenas Chao, noches. chao. Nos vemos.